Impacto Económico. Para entender mejor la economía de cada día, empresas y negocios, energía, economías regionales, políticas públicas, debate de ideas. Con la conducción del contador Daniel Darrié. Impacto Económico. Las soluciones existen. Auspicia este bloque KPMG. Sancor Seguros. Bienvenidos, nueva edición de Impacto Económico. Primer comentario para ir entrando en calores del ámbito internacional. Este próximo domingo 7 se realizará el balotage en Francia y sea quien sea que resulte ganador, y todo indica que será Emmanuel Macron, que es un joven líder político que ha formado un partido nuevo y que es favorito en esta segunda vuelta. Sea quien gane las elecciones, decía, deberá encarar importantes reformas estructurales para revitalizar la economía del país galo. Pensemos que Francia tiene uno de los gastos públicos más elevados del mundo. La relación entre gasto público y Producto Bruto Interno es del 57%. Por otro lado, y no es casualidad, que la deuda pública de ese país sea el 97% de su PBI, es decir, del conjunto de bienes y servicios producidos en un periodo en la economía, y que la economía francesa venga retrocediendo en términos de Producto Bruto Interno por habitante desde la década del 80. Una economía estancada que obviamente genera un gran descontento. El caso contrario en Europa es Alemania, que es el motor de la Unión Europea y tiene un gasto público sensiblemente menor del 44% sobre el Producto Bruto Interno. Lo interesante aquí es que en el mundo hay ejemplos de lo que hay que hacer y de lo que no hay que hacer para generar las condiciones para el progreso, el crecimiento y el bienestar. Anticipo de temas para el programa de hoy. Vamos a hablar de educación financiera y de alternativas de inversión con una opinión muy calificada, Alejandro Bianchi, que es gerente de inversiones de invertironline.com. También tenemos la columna de Sofía Sandoval. Mis comentarios sobre algunos proyectos de ley disparatados, a mi juicio, que están generándose en la legislatura de Neuquén. Y el primer tema tiene que ver con el mercado aerocomercial y con el caso de una empresa. Nos acompaña Emilio Sayas. Él es jefe de base Neuquén y jefe de operaciones de la empresa American Jet. ¿Cómo estás, Emilio? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. No, por favor, un gusto. Bueno, contame primero desde lo personal. ¿Cuánto hace que comenzaste a involucrarte en la actividad aerocomercial? Bueno, soy piloto, digamos, del año 86 como vocación y ingresé a la aviación comercial, digamos, en el 92. Mi primer trabajo fue en TAPSA, Transporte Aéreo Petroleros, que era la ex aviación de YPF. Claro. Luego ingresé en TAN. TAN lamentablemente fue a la quiebra, claro, y toda la historia que sucedió. Entonces ahí, como en la debacle del 2001, me fui a Europa a sacar la licencia europea para volar allá. Estuve un par de años, pero bueno, regresé por la melancolía, claro, si se quiere. A pesar de todo. Y bueno, ahí ingresé en American Jet. Bueno, hice todo un proceso de carrera dentro de American Jet, desde empezar de cero, de ser copiloto, de trabajar en operaciones, en programaciones, en el centro de capacitación. Fui director del centro de capacitación y ahora, bueno, estoy a cargo de la base. Claro, de hecho como gerente, ¿no? Sí, tengo la gerencia, claro, de la base principal. O sea, American Jet tiene dos bases, que es en San Fernando, donde está la presidencia y la gerencia general, claro, y la base operativa principal, que es Neuquén. Contame algo más de la trayectoria de la empresa en el mercado. ¿Cuántos años hace que está volando? Bueno, American Jet lleva 30 años, o sea, nace a partir de un acuerdo entre pilotos y mecánicos que veían la necesidad de
tener una empresa chiquita de taxi aéreo en Buenos Aires para usar aviones de otros, afectarlos. O sea, afectar un avión a una empresa quiere decir que el dueño te cede la operación comercial de su aeronave. Claro. Entonces ellos vendían vuelos, o sea, eran pilotos, eran los mismos mecánicos, y aviones de terceros. Claro, alquilaban, digamos. Claro, o sea, en realidad el dueño te lo Claro, cede claro. para que vos lo comercialices y vos le das el porcentaje que corresponde al dueño. Es un acuerdo mutuo, digamos, le conviene al dueño del avión, que no tiene horas ociosas del avión, y bueno, y la empresita hace su negocio vendiendo vuelos. Es una empresa que hace vuelos a medida, digamos. Exactamente, como un taxi. Es claro. un taxi aéreo. Aéreo, claro. El salto, digamos, el primer salto de calidad se da en los 90, cuando la empresa Chevron San Jorge le propone a American Jet que sea su proveedor de servicio aéreo a sus pozos de petróleo, Claro, digamos, claro. o sea, del Trapial, y en ese momento Confluencia, en el sur de Mendoza. Eso fue un salto porque ahí hubo que comprar hubo que comprar aviones. Claro. Y se compraron 2 aviones alemanes, los Dornier 228, y era una apuesta fuerte, porque había que pagarlos. Claro, ¿no? claro, una inversión Entonces importante. la confianza de Chevron en la empresa hizo dar ese salto. O sea, eso fue un primer paso. Chevron tiene un sistema de auditorías internacionales muy importante, entonces fue la que más o menos gestó el camino de cómo funcionar como una empresa aérea de responsabilidad internacional. Eso generó que la minera La Lumbrera, cuando vino a Tucumán, contratara a American Jet, y ahí se hace la compra de otros 3 aviones. O sea, pasa de ser una prestadora de taxi aéreo a una prestadora de servicios a empresas petroleras y mineras. Claro, y me imagino, claro, las petroleras deben ser muy exigentes en cuanto a auditar la seguridad, digamos, la calidad de los aviones, ¿no? Sí, o sea, las auditorías, Chevron tiene 2 auditorías anuales, en marzo y en septiembre. Parece redundante, pero realmente es el eje de nuestra seguridad. Claro. O sea, tiene un estándar que debemos cumplir y, digamos, como latinoamericanos solemos relajarnos claro, en los claro. estándares, entonces viene la auditoría y Claro. te vuelve Claro. a ubicar. O sea, Y para quienes no estamos tan en tema, ¿en qué consiste esa auditoría? ¿Qué te controlan? bueno, en principio en varias partes, o sea, el tema operativo, o sea, el tema mantenimiento y el funcionamiento general. O sea, las auditorías solicitan que todo debe estar escrito, lo que se hace y lo que no se hace, y de todo tiene que haber una trazabilidad. Debe haber un fin y una razón que hizo ese Claro, fin. claro. Entonces, por ejemplo, el tema en operaciones, los pilotos deben cumplir con las leyes locales y los requerimientos particulares de las empresas. De las empresas, Sí. claro. O sea, entonces ellos ven en cada país cómo son las leyes locales, las estudian y nos ponen sus mínimos operativos, Claro. eso en función de Sus horas de estándares, piloto, claro. Que, por ejemplo, te controlan si con cierta frecuencia se cambia determinadas piezas. Por Eso, ejemplo. claro, sí. O sea, la parte de mantenimiento, o sea, todo está, en aviación está terriblemente regulado. O sea, no hay tornillo que no tenga número de serie y número de parte. Sí, deben tener unas Entonces, cuantas partes, ¿no? Claro, entonces todo tiene un programa de mantenimiento, todo tiene un programa de entrenamiento, en el caso de los pilotos, y un seguimiento de habilitaciones. O sea, los pilotos tienen habilitaciones de vuelo instrumental semestral, habilitaciones de seguimiento de control de ruta, o sea que habilitaciones de documentación, hacemos el simulador una vez al año. Así que es una exigencia muy importante, digamos. Claro, es complejo la administración Claro. de la aviación, porque sobre todo hay un alto nivel de seguridad requerido en el mundo, y sobre todo en las petroleras. Claro. Nosotros llevamos desde el cocinero del Trapial
al presidente para América Latina de Chevron. Claro. O sea, en el mismo avión. Claro. Entonces él se viene de, qué sé yo, de Estados Unidos, se baja en su superavión Gulfstream 5 y se sube en nuestro avioncito y va al trapear a sus reuniones. Claro. O sea que... Te hago una pregunta medio incómoda. ¿Han tenido algún accidente en estos 30 años? No. ¿Cero accidentes? Cero accidentes. Hemos tenido incidentes. Pero accidentes es una situación medio arriesgada, digamos, pero claro, controlable. Claro, incidente, qué sé yo, puede ser una parada de motor en vuelo por la rotura de algún elemento, pero digamos, eso no atenta a la seguridad. Claro. O sea, está el material y el elemento humano preparado para sortear eso. O sea, en general, el accidente no es una casualidad, o sea, es una causalidad. Hay un montón de cosas anteriores que tienen que haber venido sucediendo y que se es ciego a eso para que suceda el accidente. O sea, en aviación el concepto de seguridad es un concepto dinámico. Por ejemplo, tenés un montón de hojas de papel que son cada fase de la operación. Empieza la operación y se mueven. Cada hoja tiene un agujero. Imagínate un rayo que quiere atravesarlo. O sea, un error sería el primero, pasa el primero. Pero el segundo tiene que parar. O sea, cuando pasa todos, o sea, se da esa linealidad, atraviesa todos los agujeros, cometiste todos los errores y no tuviste en ningún lugar donde parar ese error. Claro, porque, digamos, además del tema técnico hay un tema de gestión, en definitiva. Claro. O sea, por ejemplo, qué sé yo, la terrible tragedia del club de fútbol en Colombia. Sí. Va a un vuelo con el combustible necesario para el vuelo sin alternativa. O sea. Claro. Pero no es que lo hizo una vez, lo hizo 8 veces. Claro. Entonces, era un uso común que nadie pudo identificar y parar. O sea, de eso se trata la seguridad de la aviación. Ahí estuvo la irresponsabilidad, por un lado, de la empresa aérea y la falta de control. Y la falta de control. Entonces, por eso, el control de la autoridad nacional, ahora nosotros el 10 de mayo tenemos el control anual de nuestro certificado de explotador aéreo. O sea, vienen los inspectores de la ANAC, que es la autoridad aeronáutica, y nos revisan todos los papeles, absolutamente todos, o sea, los entrenamientos, las licencias de los pilotos, los psicofísicos, o sea, todo lo operativo y tiene que estar a la vista, ¿no? Claro, eso viene a ser como una certificación ISO, digamos. Claro, el certificado de explotador aéreo es lo que te da la capacidad de tener una empresa aérea. Una empresa aérea, claro. Y eso se vence. O sea, todo en la aviación se vence y hay que renovarlo. Claro. O sea, se vencen las licencias, se vencen las habilitaciones, se vencen los certificados. Todo requiere un permanente entrenamiento y reentrenamiento. ¿Cómo ves el tema de las low cost, que dentro de poco van a empezar a volar, a ofrecer más alternativas para poder, digamos, cubrir distancias a menor precio? Sí, quizás es más un tema tuyo conmigo. O sea, yo, sinceramente, no entiendo. Claro, cómo American Jet no es low American cost. Jet no es uno. Claro. American Jet presta un servicio, o sea que no es barato, es completo y trasladamos personal objetivamente. ¿El origen del capital de la empresa? El origen es privado. Privado totalmente. Y nacional. Nacional. Argentino. Sí. Okay. Y esos saltos que te digo yo de calidad, de cantidad que se han hecho, es lo que ha capitalizado a la empresa y a su vez digamos, esas auditorías son las que nos posicionan muy bien internacionalmente. O sea, de hecho, llevamos a los Reyes de Holanda este verano por las auditorías que tenemos. Claro. O sea, el Reino de Holanda pregunta, bueno, ¿qué empresas aéreas hay en particulares en Argentina? Claro, que sean seguras, que tengan una buena reputación. Claro, estamos auditados internacionalmente, entonces se busca eso y bueno, eso nos da el respaldo. Claro, ¿no? Interesante. Además, mantenerse 30 años en el mercado, en un negocio complejo y con las turbulencias económicas que hemos tenido,
es muy meritorio. Sí, ¿no? yo creo que eso es el gran mérito económico y operativo de American Jet. O sea, 11 empresas pequeñas se fundieron en estos 15 años. O sea, y bueno, ahora quizás viene un paso superior, que es la apuesta a la línea aérea, no low cost, o sea... Claro, en cuanto a abrir el juego a pasajeros particulares. Claro, digamos. Que es un riesgo, ¿no? Claro. Es un riesgo económico. Sí, sí, requiere otra operación. Requiere claro. otra, sí, o sea, hay que llenarlo el avión. Claro. Ahora nosotros claro. vamos y, o sea, la empresa nos pasa el listado de personal que va en el avión, ahora hay que venderle, seducir al pasajero para que vuele por American Jet. Bueno, pero hace referencia a planes de expansión de la empresa. Sí, sí. Lo concreto es pedimos el permiso para construir un hangar de 1.800 metros cuadrados en Neuquén y la idea del presidente de la empresa es afianzarse en Neuquén. O sea, muy probable, él tiene la idea de traer 2 jets para empezar a hacer líneas aquí en la Patagonia. Bien, muy interesante. Emilio, gracias por tu tiempo y por compartir tu experiencia. Bueno, muchas gracias por invitarme y espero haber sido un poco claro. Muy interesante y muy claro. Bueno, muchas gracias. Un gusto tenerte en el programa. Pausa. En el próximo bloque vamos a hablar de educación financiera y alternativas de inversión. Ya venimos. Auspicia este programa RSB. Cluster CIAR, un conjunto de organizaciones que desde hace 25 años ofrecen soluciones integradas al mercado y a la sociedad. Cluster CIAR, el equipo que lo hace posible. Grupo Sangor Seguros, en Juan B. Justo 275 de la ciudad de Neuquén.